Hay una historia en la Biblia que justamente le pedí al pastor que leyera todo el capítulo completo, que era Daniel capítulo 4. Hasta después pensé, creo que ya fue muy largo. Eran versículos muy extensos. Pero en esta historia en la Biblia ocurrió muchos siglos antes de la historia del rey Herodes que vamos a estar viendo. Que creo que realmente Lucas lo tuvo muy presente a la hora que le estuvo relatando y escribiendo este capítulo cuando lo estuvo desarrollando. Este rey poderoso, que era el más poderoso que el mundo conocía en aquel entonces, salió a la terraza de su palacio, miró el horizonte, contempló sus jardines colgantes, por decirlo así, sus murallas inmensas, muy grandes también. Contempló a todo su ejército que habían librado batallas y en todas habían salido invictas. Y dijo en voz alta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Esas fueron las palabras del rey Nabucodonosor. Y la frase ni siquiera terminó de salir de su boca, como dice Daniel. Dice, aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo que le decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Wow. En ese preciso instante, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Había perdido la razón. El hombre que gobernaba imperios y tenía un dominio absoluto pasó 7 años comiendo hierba como una vaca y le creció el pelo de una manera que dice el texto que parecía plumas de águila, o sea que era algo grande, ¿verdad? Sus uñas eran como garras de ave. Y ese rey que se vistió con tanta gloria terminó postrado en tierra, ahí en el polvo, mirando al cielo desde lo más bajo. Y la pregunta que nos deja este relato que les traigo como ilustración es la misma que Lucas nos va a responder hoy. ¿Qué pasa a un hombre cuando intenta adueñarse de la gloria que solo le pertenece a Dios? ¿Qué pasa con el hombre que dice que es por la fuerza de su poder y se engrandece y se autoproclama? Y en conexión básicamente con el sermón anterior del domingo pasado, que habíamos tenido de justamente este mismo capítulo de Hechos 12, del 1 al 19, vimos a un Herodes, un rey violento, calculador, que mató a Jacobo a espada y encarceló a Pedro. Puso 16 soldados a custodiarlo y parecía que la iglesia estaba acorralada y sin salida. Y la pregunta que nos hicimos fue: ¿quién tiene el control? Y respondimos todos juntos, que lo trajo el pastor Roberto: Dios lo tiene, y lo demostró sacando a Pedro de una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo? Por medio de su iglesia, de rodillas. Un gran ejemplo para nosotros hoy. Y continuamos en el mismo capítulo, pero ahora a partir del versículo 20 al 25. Y el escenario cambia. Ahora ya no vemos a Herodes persiguiendo a la iglesia. Ahora vamos a ver a Herodes en su momento de mayor gloria personal. Y es precisamente ahí, en esa cumbre, donde Dios derriba su reinado. Invito a que puedan abrir sus Biblias en Hechos 12, del 20 al 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Son 2 ciudades, queridos hermanos. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó ante el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplidos sus servicios, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. La honra y la gloria a su palabra. Y pasando al primer punto, lo llamé el corazón que prepara su propio trono. Y nos damos cuenta, queridos hermanos, que Herodes ahora está en Cesarea.
ya no está en Jerusalén persiguiendo a los cristianos, sino que está en una reunión diplomática y comercial con delegaciones de Tiro y de Sidón, que son dos ciudades costeras con puertos en la zona del norte que dependían del territorio de Herodes, es decir, de Judea y de todos sus alrededores. Y a la zona costera estaban Tiro y Sidón. Y el contexto histórico nos cuenta que estas ciudades dependían económicamente de este reinado de Herodes. ¿Para qué? Para poder abastecerse con granos y con frutos. Herodes Agripa les había amenazado a ellos con cortarles suministros. Entonces, lo que pasaba, como estaba Herodes enojado, el texto no nos relata ni nos dice por qué, pero dice que estaba enojado y no quería recibirlos. Pero también el texto nos dice que estos habían sobornado al camarero Blasto, que logró persuadir al rey de darles una audiencia en un día señalado. Una vez que consiguieron esa audiencia, Herodes, vestido de ropas reales, solemnemente, dice que se sentó en el tribunal y les arengó. Esa palabra es un verbo que hace referencia a un discurso solemne, formal, de un tono elevado del líder y militar, político o religioso, que se pronuncia ante una multitud con el fin de enardecer los ánimos e imponer su autoridad. Entonces hace referencia a eso cuando dice que en un día señalado les arengó diciendo. Y antes de avanzar hay que poner una pausa aquí, queridos hermanos, y observar el detalle que Lucas nos da. Dice que Herodes se vistió con ropas reales, pero en los relatos del historiador Flavio Josefo, en sus escritos Antigüedades Judías, describe que este mismo evento que fue realizado una mañana, dice que él se había puesto una túnica tejida con hilos de plata. Y que cuando salió al anfiteatro, dice que le estaban dando los rayos del sol de la mañana. Dice que ocurría algo totalmente muy llamativo, que era algo espectacular cuando el sol tocaba su vestimenta, porque dice que resplandecía por su persona y el reflejo deslumbraba a todos los que estaban presentes. ¿Esto fue accidental? No, esto no fue accidental, fue una decisión calculada. Esto no era una negociación comercial ordinaria para Herodes. Era totalmente una puesta en escena para enaltecer su propio ego. El escenario era el que él mismo había diseñado para brillar y para impresionar para aquellos hombres quienes estaban detrás de él, para que lo vieran como algo mucho más que un rey. Esto nos deja una enseñanza, queridos hermanos, que es que ese pecado de Herodes, que no es solo de Herodes, sino que también está presente en nosotros hoy en día, comenzó mucho antes del aclamamiento de esa multitud. El pecado de Herodes básicamente se dio mucho antes, cuando él ya había accedido a que se dé esa audiencia, cuando él había ya elegido la túnica que iba a utilizar en el horario que él lo iba a acontecer, y ya había tomado esa decisión en su corazón. Ya había decidido que ese lugar donde se iba a dar esa reunión iba a ser esa plataforma de exaltación personal. Por lo tanto, la multitud solamente estaba la multitud solamente estaba haciendo lo que Herodes ya había estado orquestando desde antes. Entonces esto nos dice algo muy importante sobre la naturaleza de nuestro corazón. El orgullo, queridos hermanos, no espera a que vengan los aplausos para que nazcan nuestros corazones, sino que vive automáticamente en nuestros corazones antes de que llegue el público. Porque como dice la Biblia, del corazón del hombre nacen todas las cosas malas. Y esto desemboca en la idea central de este sermón, queridos hermanos, que es el fundamento de todo lo que vamos a estar viendo hoy. Y que es la gloria que estaba recibiendo Herodes en ese momento. Era lo que realmente le pertenecía. Era a Dios y no a él. Y cuando el hombre intenta adueñarse de una gloria ajena, se expone al mismo juicio que se expuso este rey. Eso fue lo que vimos en la lectura del rey Nabucodonosor. Su orgullo fue tanto como la del rey Herodes, como la del rey Herodes. Y Dios lo castigó. Vino un juicio sobre él. Y eso también nos abre paso a una segunda enseñanza de este primer punto.
Por otro lado, que la adulación del mundo, el 99% es por conveniencia, hermanos. Los de Tiro y los de Sidón era por conveniencia. Tiro y Sidón no amaban a Herodes en absoluto. Lo necesitaban. ¿Por qué? Porque sus ciudades, sus países, por decirlo así, dependían del grano que venían de ese territorio. Así que habían enviado esas delegaciones para ganarse esa confianza, para volver a tener esa paz. Esa adulación que iban a derramar sobre Herodes no nacía de una admiración genuina, sino que nacía del hambre y de las necesidades que ellos estaban atravesando. Era, por lo tanto, una adulación por conveniencia, una adulación que venía por medio de una necesidad económica. Y Herodes, ¿creen que no lo sabían? Cuando hay negociaciones comerciales entre diferentes empresas aquí a nivel nacional, ocurre algo muy similar. Que cuando llegan fechas importantes de los dueños de grandes compañías, los proveedores, ¿qué hacen? Felicitan cuando son sus días de cumpleaños, llegan con flores, con tortas. Pero sabemos que detrás hay una conveniencia. Y es eso mismo lo que pasaba en aquel tiempo y es lo mismo que sigue pasando hoy en día. El mundo sigue funcionando de esa manera. Las personas están dispuestas a poner en un altar a un líder, a un jefe, a un pastor, a un político, con tal de obtener su conveniencia, su seguridad, su favor, su beneficio. Y el peligro no está solo en quien ofrece esa adulación, y también es un llamado de advertencia para nosotros como iglesia a no caer en esto, de ir tras las personas por lo que me pueden dar o brindar, sino que la Biblia nos llama a amarlos como Cristo nos amó a nosotros y extender el mensaje de salvación y tener un amor desinteresado. Por lo tanto, ese peligro no solo está en quien ofrece la adulación, sino también el que la recibe y la cree. Y la tercera enseñanza de este primer punto es que ese escenario que preparamos para nuestra propia gloria revela lo que nosotros realmente adoramos por trasfondo. Cuando Herodes eligió vestir esa túnica de plata, desnudó realmente las intenciones de su corazón. Lo que uno hace, por lo tanto, por iniciativa propia, cuando nadie nos está obligando, dice todo sobre lo que adoramos en nuestro interior. Vivimos en una cultura, queridos hermanos, obsesionada con la autoproclamación, llena de likes y llenas de aplausos y acumulación de gloria personal. El mundo nos enseña constantemente a construir nuestros propios tronos, donde vamos a salir radiantes como el sol, por decirlo así. Nuestras propias túnicas. El mundo nos enseña a poder autoproclamarnos con la intención de dejar boquiabiertas a las personas de nuestro entorno. A que otros digan en su interior: ¿cómo me gustaría ser el rey Herodes? ¿Cómo me gustaría ser fulano, fulana, con todas las riquezas y los bienes que tienen? El mundo actual nos dice que si nosotros no mostramos la riqueza o las posesiones que nosotros tenemos, o que si nosotros no estamos en cierto entorno social, no existimos. Que si nuestro cuerpo no es como el de una modelo o como de un fisiculturista, las miradas de los demás no estarán sobre nuestra persona. O que si no nos aplauden y no nos elogian, no valemos. Eso es lo que el mundo nos enseña hoy en día. Y aquí sacamos una aplicación práctica para nosotros, queridos hermanos. Y yo les animo a que nos preguntemos con total honestidad: de esta semana que pasó, ¿qué túnicas de plata me he estado preparando sin que yo me haya dado cuenta? Tal vez haya sido intencionalmente o desintencionalmente. Pero este pasaje nos invita también a reflexionar. ¿De qué manera nosotros nos estamos comportando? Y no se trata de una vestimenta literal, sino que se trata de con qué corazón yo lo estoy haciendo. Si yo vengo con estas ropas hoy en la mañana vestido, no vengo con la intención de vanagloriarme. Vengo con la intención de darle lo mejor a Dios con todo el corazón. Y si no tengo la posibilidad de vestir con esta ropa que tengo, traigo lo mejor para darle lo mejor a Él. Ahora, como dije que no me refería a una vestimenta literal, puede ser también la forma
sutil como tú te pones esa túnica frente a los demás. ¿Cómo? Cuando introduces tus logros personales dentro de una conversación para asegurarse que te aplaudan. Che, mira, pues, qué capo este muchacho, esta señora, esta señorita. Puede ser esta publicación en redes sociales que te estás poniendo en la túnica, diseñada para fríamente demostrar tu estatus, fríamente demostrar tu éxito. Puede ser la manera defensiva en la que justificas tu gestión, ya sea en tu trabajo, en la universidad, en tu comunidad, en la iglesia, dejando bien en claro de que esto que resultó fue mi idea, fue mi esfuerzo, fue mi mérito, fui yo el que lo hice con mis manos y nadie me ayudó. Nos estamos poniendo la misma túnica. Notemos algo crucial, hermanos. Herodes no preparó un escenario en un templo pagano o satánico con un ritual ocultista, no. Lo preparó en marco de una reunión de negocios, de política completamente ordinaria. El orgullo que le roba la gloria a Dios no necesita un entorno diabólico, por decirlo así. Todo lo contrario, solo necesita una oportunidad y una audiencia. Pasando al punto 2, cuando el hombre acepta lo que solo le pertenece a Dios. Herodes, en el versículo 22-23, termina su discurso y entonces ocurre algo que ninguno de los presentes esperaba, al menos no con esa intensidad. Dice que la multitud estalla en un grito unánime y dice, voz de Dios y no de hombre. Un discurso político sobre acuerdos comerciales básicamente termina y recibe una aclamación de adoración divina. Fue una exageración extrema nacida de un interés. Esa clase de elogio en desmedida que la gente del mundo antiguo le regalaba a sus gobernantes era para ganarse sus favores. Pero el peso de esas palabras eran mucho más que cualquier adulación. Y lo que significaba esa frase, que capaz a primera vista no tiene mucho sentido, significa, Herodes, tus palabras, tu voz es voz de Dios y no voz de hombre. Tu voz es voz de Dios y no voz de hombre. Y con esto estaban atribuyendo a Herodes una condición divina y le daban una gloria que no le pertenecía, querido hermano. Se salió de las manos. Lo que era un acuerdo político-comercial terminó en una adoración divina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Como dice mi hija, ¿qué pasó? Que Herodes no dijo nada. Estaba ahí y simplemente lo disfrutó. Se gozó. Se preparó todo el escenario para que termine de una gran manera y terminó mucho más de lo que yo esperaba, habría dicho. Herodes no dijo, basta, silencio, o salió de ese lugar. No es que levantó la mano y los hizo callar y corrigió a la multitud. Y hermanos, qué contraste tan grande con el capítulo 10, de hecho, que habíamos estudiado unos domingos anteriores, cuando pudimos ver que Cornelio se había postrado ante Pedro para darle una oración. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? ¿Qué fue lo que él dijo? En el versículo 26 dice, levántate, pues yo también soy hombre. Pero Herodes se quedó en silencio y absorbió el elogio. Y esto nos da una enseñanza, que este silencio, al no ser dirigida directamente, es una complicidad directa con el pecado. No hace falta que él se haya autoproclamado yo soy Dios para poder robarle esa gloria a Dios. A veces basta con no devolvérsela a de quien realmente es la gloria. El pecado de Herodes en ese momento no fue lo que él dijo, sino lo que no hizo, lo que él no dijo. Su silencio fue una declaración al no corregir a la multitud que estaba presente.
Y esto hace un eco, queridos hermanos, de Génesis 3. Es la misma mentira del huerto, queridos hermanos. Cuando la serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios. ¿Y qué hizo Eva? ¿Rechazó la posibilidad de ser igual a Dios? No, la consideró, la deseó y la tomó. El pecado de origen no fue un acto de violencia, sino fue un silencio, una adaptación, una aceptación que básicamente lo hizo cómplice de ese pecado. Y por lo tanto una mentira, porque es imposible. La gloria y el ser Dios es solo para Dios. Voz de Dios y no de hombre. Y por otro lado, qué contraste tan grande con nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La verdadera voz de Dios hecha hombre. Contraste tan poderoso que incluso guardó silencio ante el tribunal de Pilato. Pero no para recibir aplausos, sino para recibir nuestros insultos en la cruz. Y esto nos deja otra enseñanza. Que ese juicio que vino posteriormente es inmediato y es soberano. Lucas no demora en la narración, queridos hermanos. No dice que después de un mes o después de mucho tiempo. No, dice al momento. Eso es lo que narra en el griego. Dice que le hirió un ángel del Señor. ¿Cómo? Sí, el mismo instrumento. Un ángel de Dios, pero con un propósito totalmente opuesto. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 7, ¿qué pasó? El ángel había sido enviado y tocó a Pedro para despertarlo, para poder sacarlo. Y ahora, un ángel de Dios nuevamente es enviado para poder herir a Herodes y enviarlo a la muerte. Cantábamos hace rato el himno Santo, Santo, Santo. Y había una parte donde decía, tus ángeles que te sirven para cumplir tu soberana voluntad. La misma soberanía que salvó al apóstol Pedro, ahora está ejecutando una orden de Dios y está trayendo ese juicio a este rey Herodes. Ese ángel que a uno trajo liberación, al otro trajo la condenación. Es el mismo Dios obrando con la misma autoridad absoluta sobre toda su creación. Es impresionante, queridos hermanos, este hombre que brillaba bajo los rayos del sol con su vestidura, ni siquiera termina el día cuando ya está siendo devorado por los gusanos. Y esa es la palabra en griego que usa Pablo, comido por gusanos. La criatura más pequeña e insignificante y por sobre todo el insecto más despreciable sobre la tierra. ¡Qué contraste tan fuerte, hermanos! Incluso para todos los que estaban ahí mirando y observando. Qué fuerte humillación y castigo y juicio para este rey, que aparte de perseguir a la iglesia, que aparte de tratar de frenar su palabra, ahora se atribuía la gloria de Dios. ¿Y cómo terminó? Siendo comido por el insecto más insignificante de toda la creación, por gusanos. Queridos hermanos, el ser humano es tan frágil. Como nos dice el Salmo 90, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Es decir, no somos nada como para jactarnos de nosotros mismos, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, queridos hermanos. Así como estaba mencionando en la oración en la mañana, porque me venía este texto en mente, ninguno de los que estamos acá podemos estar ni 3 minutos sin oxígeno. Nadie de los que está acá siquiera puede controlar el propio latido de su corazón. Es impactante ver que muchas personas creen que son mucho más y se quieren comparar con Dios, cuando ni siquiera pueden controlar su propio organismo. Y esto también nos da paso a nuestra tercera enseñanza de este punto. Solo a Dios tiene que ser la gloria. Solo a Dios. Y este no es simplemente una linda frase para poder verla colgada en una pared o poder tenerla en mente o parafrasearla en cierto modo, sino que este relato nos está diciendo que esta frase
es una línea, una zona roja que ningún mortal puede cruzar. Solo a Dios sea la gloria. Era una de las canciones que queríamos cantar con mi esposa hoy, esta mañana, a Dios sea la gloria, pero en vista de la complejidad, cantamos solamente una de las canciones y también por cómo se dieron las cosas. Pero, queridos hermanos, la gloria es algo exclusivo de la propiedad de nuestro Creador. Y toda criatura que intente apropiársela, vestírsela, se expone a un castigo que no quisiéramos experimentar. Herodes no fue un caso excepcional. Fue una demostración pública del límite que él se animó a cruzar. A veces con juicios visibles, como lo que narra esta historia, o a veces con juicios lentos y silenciosos, que en algún momento el Señor lo va a castigar. Queridos hermanos, solo a Dios la gloria debe ser nuestro estilo de vida, así como comienza nuestra confesión de fe. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es decir, con esa pregunta, ¿por qué existís? ¿Por qué existís? Te pregunto. Existís para glorificar a Dios, para darle la gloria y la honra a Dios, solo a Dios la gloria, queridos hermanos. El peligro no está solo para los reyes con túnicas de plata. Puede infiltrarse en cualquier parte, queridos hermanos. Puede infiltrarse en este púlpito, puede infiltrarse en las reuniones de consistorio, puede infiltrarse en una reunión de jóvenes, puede infiltrarse al terminar un culto dándole una elocuencia a un predicador y que el predicador no desvíe la gloria hacia Dios. Puede infiltrarse en cualquier momento, queridos hermanos. Todo líder religioso que permita que su congregación lo vea a Él en lugar de ver a Cristo a través de Él, está parado exactamente donde Herodes estuvo parado esa mañana, brillando bajo el sol, escuchando aplausos y sin saber que venía un ángel. La pregunta para cada uno de nosotros, como creyentes, se debe hacer después de cada logro, después de cada elogio, después de cada momento de reconocimiento. ¿Estoy dirigiendo la gloria al que realmente se lo merece? ¿O me la estoy queriendo quedar? Si Dios te puso en un lugar de exaltación, porque es Dios, ¿estás dirigiendo toda esa exaltación a quien realmente se lo merece? Es un peligro, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos llama a tener cuidado. Y pasando al último punto, queridos hermanos, la palabra que nadie puede detener, del verso 24 al 25, la soberanía de Dios en estos giros de la historia. Después del juicio de Herodes, queridos hermanos, Lucas describe una de las frases más poderosas y contundentes de todo el libro de los Hechos. Y no usa muchas palabras tampoco, queridos hermanos, pero dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esa palabra, pero, lo dice todo, queridos hermanos. El contraste es brutal y deliberado. Unos párrafos antes, un rey que había matado a Jacobo, que había encarcelado a Pedro, un rey que tenía ejércitos, alianzas diplomáticas, tenía túnicas resplandecientes como la del plata, o el apoyo y aplauso de miles de personas. Y ahora ese rey es un cadáver putrefacto, un rey devorado por gusanos, pero... Y aparte de eso, la palabra que él intentó silenciar, que él intentó detener, sigue creciendo, queridos hermanos, para la gloria de nuestro Señor. Amén. Repite conmigo, querido hermano, y la palabra que él intentó silenciar sigue creciendo. Y sigue creciendo hasta el día de hoy. Y seguirá hasta el día que Cristo venga, hasta el día que Él lo diga. Y la enseñanza que sacamos de ahí, queridos hermanos, que los imperios humanos van a caer, pero la palabra de Dios va a prevalecer. Qué hermosa esperanza nosotros tenemos. Y Lucas conecta directamente el juicio de Herodes con la multiplicación de la palabra. El texto nos dice que el reino de Dios no necesita condiciones políticas favorables para avanzar. No, la palabra se abre paso pese a los obstáculos, como lo fue el rey Herodes, que no son nada para el avance del evangelio.
Herodes intentó matar a la iglesia, matando a sus líderes, encerrando a Pedro, encarcelándolo, que parecía una estrategia efectiva, pero finalmente terminó muerto. Y de la peor manera y de la manera más vergonzosa. Y la segunda enseñanza, hermanos, es que Dios obra en la obediencia de sus siervos. Aquí está uno de los detalles más hermosos y que posiblemente pasen desapercibidos cuando hacemos una lectura. Mientras Herodes caía en Cesarea, en medio de un juicio impactante y públicamente directo de Dios para todos los que estaban ahí, viendo un ángel ser herido, comido por gusanos, ¿qué estaban haciendo Bernabé y Saulo? Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estaban haciendo una diligencia que se les había sido encomendada. Llevaban una ofrenda, ¿a dónde? A Jerusalén. Y regresaban a Antioquía. No había espectáculo, no había un milagro visible, no había una túnica, ni una muerte estruendosa por detrás, ni una multitud aclamando. Habían solo 2 siervos que estaban cumpliendo con lo que se le había encomendado. Y Juan Marcos como acompañante. Pero ese viaje silencioso es la bisagra de la historia, queridos hermanos, porque Bernabé y Saulo, regresando de Antioquía, es exactamente lo que antecede al capítulo 13 que vamos a estar viendo el próximo domingo, donde el Espíritu Santo le dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, el inicio de la primera misión apostólica y la mayor expansión del evangelio de la historia. Con siervos que hacían la voluntad de Dios, obedeciendo a sus líderes de forma silenciosa y haciendo lo que se le había encomendado. Y yo te pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando de nuestro púlpito, nuestros pastores, se nos encomienda entregar un folleto? ¿Somos nosotros obedientes, silenciosos? No hay un milagro estruendoso visible ante los ojos de los hombres. Pero estamos siendo nosotros obedientes ante las cosas que Dios nos pide por medio de sus siervos. Bernabé y Saulo lo eran. Fueron encomendados para llevar una ofrenda, se fueron, vinieron anunciando también el evangelio. Y mientras Herodes era comido por gusano en su trono, Dios estaba moviendo silenciosamente las piezas para la mayor obra misionera que el mundo jamás había visto. La iglesia, queridos hermanos, nunca va a ser perseverada por ni políticos, ni por reyes, ni por presidentes, ni personas con túnicas de plata. Es perseverada por los siervos con encargos silenciosos y con corazones que le dan toda la gloria y toda la honra a Dios. Queridos hermanos, volviendo a nuestra ilustración del inicio, cuando el rey Nabucodonosor volvió en sí después de su humillación en el campo, dijo unas palabras que también son un gran ejemplo para nuestra vida actual. Dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, el que puede humillar a los que andan con soberbia. Es lo que Herodes nunca pudo decir debido a su orgullo. Pero eso es lo que nosotros, por la gracia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, podemos declarar esta mañana. Porque nuestros ojos han sido abiertos, así como los del rey Nabucodonosor. Démosle gracias que no de esa manera, pero ha sido por medio de alguien que te predicó el evangelio de una forma silenciosa y tranquila, y el milagro más poderoso ocurrió dentro de tu corazón. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos identificar también esos pequeños tronos que tendemos a construirlo en nuestra vida profesional, familiar, incluso eclesial. Hermanos, entreguemos cada logro en nuestras vidas conscientemente y cada aplauso a aquel que es único y digno de recibirlo. Amén. A Él sea el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque realmente la gloria es solamente para ti.
por lo que has hecho, Señor Dios. Siendo inmerecedores, indignos, tú has sido movido a misericordia para con nosotros. Y hoy podemos proclamar, Abba Padre, gloria a nuestro santísimo Dios, Señor, quien ha sido misericordioso con nosotros. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos muestres cuando hay algún peligro de querer autogloriarnos, a que realmente toda la gloria pueda ser redirigida hacia ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.